ahí, dice que ahí estaba la sombra negra otra vez, dicen. Entonces ya él dice que pidiendo ya a Dios, ya en sus 5 sentidos, Sí. pidiéndole a Dios, rezando y todo, de que se desapareció aquello. No sé, ¿usted qué percepción ha tenido con este tema de la fotografía? Lo toco porque muchas personas han catalogado esto muy peligroso, ¿verdad? Eso de las fotografías, porque han habido casos donde entierran, es más que todo por brujería, ¿verdad? Que entierran fotos o que las mezclan con tierra de muerto y eso. Pero no sé qué tan cierto será. La magia negra, la brujería. Todo existe. Hasta en la Biblia se menciona la brujería de antes, ¿verdad? Sí. Entonces, la brujería existe. Hay buena y hay mala, ¿verdad? Yo he conocido casos acá de magia negra, ¿verdad? Es lo que yo le decía. Gente que le ponen sapos en el estómago y hay gente que no cree. No cree todavía. Y es cierto, fíjese. Hay gente que le hacen ojo, que le dicen. Ajá. A los niños chiquitos. Usted tal vez se ha fijado que hasta a los más ricos a veces le ponen un listoncito rojo aquí. Sí, unas perlitas también. Sí, porque eso aleja a los malos espíritus. Pero hay gente que tiene la vista fuerte. Ajá. Y hace ojo, le dicen. ¿Cómo hace ojo? Se le llena de granos del cuerpo. Granos son tumores, ¿verdad? Sí. Erupciones en la piel, piojos, con liendres. Hay varias manifestaciones de lo que es el ojo. Sí. Entonces, creencias que, repito, yo tengo 75 años, voy a cumplir, ¿verdad? En mayo. Entonces, he vivido bastante. Yo conozco bastante a Santa Rosa de Copán y personas que me han contado bastante de Santa Rosa de Copán. Me quedó una entrevista grande que no pude realizarla con don Jorge. Él a tiempo se enfermó, ya no puede ir. Y yo me enfermé también, ya perdimos comunicación, pero iba a ser una entrevista grandísima. Única. Porque don Jorge conocía bastante de Santa Rosa de Copán. Me imagino. Ya tengo otra persona que me va a informar bastante. Sí. Entonces, todo lo que pueda conseguir, yo se lo voy a estar pasando a usted. Sí, gracias. ¿Cómo es Santa Rosa de Copán? La creencia que hay, y que es cierto, que está sentada en una laguna. ¿Existe la posibilidad de que usted pueda crear el tercer tomo de este libro? Sí, ¿verdad? Ya está en marcha, ¿verdad? Ya está en marcha. Está en marcha, sí. Es como una primicia, llevo varios ahorita. Llevo una novela, porque tengo novela también. Una novela que se llama En la punta de la aguja. Ajá, sí, la he leído. Sí, esa novela muy bonita. No es de amor, pero tiene acción y todo. El finado Rafael Pinat Ponce me hizo un comentario muy, muy bonito, ¿verdad? Porque se da a conocer, ya nos pasamos, si me permite, ya nos pasamos a otro. Sí, otro tema. ¿Cómo se llama? En esta novela se da a conocer el estatus que vive Honduras. Sí. Cómo los grandes manejan a los pequeños, ¿verdad? Aquí hay autoridades que manejan un grupo, y ese grupo maneja otro grupo, y así va, y caemos en las redes nosotros, ¿verdad? Que todo lo que dice el grande, eso lo hacemos. Sí. Entonces, y nos llena la mente de una manera que creemos, ¿verdad? Entonces, de eso trata bastante la novela, ¿verdad? Qué excelente. Da a conocer lo que una persona con hambre, una persona pobre, pero pobre económicamente, lo que puede llegar a ser por comer. Y en ese punto usted intentó reflejar su realidad. Sí. Así. Como 5 personas pobres que le habían quitado todo, estaban económicamente muertos, ¿va? Planificaron un secuestro, lo hicieron, y ahí se va descubriendo cómo venía de arriba hasta abajo, ¿verdad? Y una muerte que sucedió en Copán. Yo la puse ahí, ¿verdad? No doy nombre, pero sucedió. Lo dieron como que no habían sido... Es muy bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, pero al final, vea usted de que los que hicieron eso, algunos creyeron en el Señor Jesús, ¿verdad? Sí. Lo aceptaron, y una mujer lo manejaba. Le decían la güera. La güera. Porque era pelo canche, ¿verdad? Sí. Pelo claro. ¿Y cómo se llama? Y de qué manera, pues ella después se arrepiente, y con una niña llega donde el señor que secuestraron. El señor donde la vio, pues se asustó, ¿verdad? Ajá. Entonces ella iba con una bolsa
Ahí le llevaba todo el dinero que le habían pedido. Híjole. Entonces le dice, y le pidió perdón llorando. Y el señor también llorando, pues la perdonó. Y con ese dinero hicieron un hospicio para niños. Puro crimen organizado, pero al final termina en algo bonito, ¿verdad? ¿Así? Sí, pucha, qué bueno. Interesante. Todas estas de las 41 historias, de los cuentos que usted tiene aquí, no sé si le gustaría pues concluir con la historia del el diablo en la cuchilla. Diablo en la cuchilla le tocó a Elder. Él trabajó en la Saupín. Era tractorista. Aquí andaba tractorista. Y a él le pegaron Santa Rita haciendo la carretera de Santa Rita. Robles. Le pegaron un tiro en la pierna. ¿Ah? Él no quería beber, sino que estaba muy fresco. Y el otro que estaba bebiendo, de puro gusto le puso el disparo. Mira, me fregaste ya, le dijo Kelva. Entonces lo llevaron para el hospital a San Pedro. Entonces, allá dice que llegó la suegra a visitarlo. Y la suegra estaba muerta y él no la conocía. No la conocía. No la conocía. Y tenía compañeros de habitación allá. Y dice que llegaron los compañeros, vieron cuando abrió la puerta. Entró la señora y dijo a sobarle la pierna a él. Entonces, y allí estaba muerta sí, y llegó. Pero Elder, Sí. esa vez, a Chele, iba también a beber, Sí. al restaurante Chele de mi hermano. Y mi hermano le decía a Elder, andate porque ahí te va a salir el diablo de abajo por las gradas de la cuchilla. ¿Va? Sí. Las gradas donde vive el profesor Tilio. Ahí hay unas gradas. Hoy creo que es pavimento todos ahí. Pues fíjese que, no, Chale, yo no tengo miedo de eso, le decía. A las 12 se fue, dice. Y bajando las gradas, dice, que vio una sombra que le apareció. ¿No? Bajando las gradas. Sí, no lo dejaba pasar, ¿va? Una sombra blanca, y no lo dejaba pasar. Y él dice que ya con miedo, apartate, hombre, no crees vos de que le sigan gritando, y de repente me va a temblar, tío. Pero llevaba tragos encima. Pues sí, pero él que se sintió bien, ¿va? Después, que se le fue la juma, como dicen. Sí, y bajó, por ahí mismo vive la hermana Idalia. Sí. Entonces, dice que pasó por allí, y todavía ahí donde vive el profesor Nazario, aquí por la Maicena, sí. Por el Copandray. Ahí dice que ahí estaba la sombra negra otra vez. Dicen. Entonces ya él dice que pidiéndole a Dios, ya en sus 5 sentidos, sí. Pidiéndole a Dios, rezando y todo, de que se desapareció. Entonces, pero él, como le repito, yo trabajo en base a lo que me dicen, ¿verdad? Sí. A lo que ha pasado. Y él puede traer personas para que la entreviste y lo mismo van a contar. Excelente. Entonces, yo lo que pongo, le pongo adornos. Sí. Porque mis escritos son dialogados, son descriptivos y narrativos. Yo narro, por ejemplo, esta calle yo se lo puedo narrar en tal parte, de que conduce de donde vivía el Obdulio Alarcón hacia del Chino Huela, ahí Ricardo Huela, porque así era. Venía Juan Netal, pasando, ahí había un puente. Sí. De Angelita Mazariegos. Entonces ahí se le parece tal cosa, entonces y de repente sale el muerto y empieza a platicar, ¿verdad? Yo lo pongo a dialogar, entonces y le escribo todo, sí. Y narro. Y lo interesante también para muchos jóvenes es que impacta más la historia relatada por una persona mayor, ¿verdad? Una persona adulta, porque muchas veces las personas adultas son las que nos dicen a nosotros, no, eso no existe, eso no creas en eso. Pero el hecho de que usted haya escrito esas historias dan bastante impacto, ¿verdad? En la parte social. Y hay muchas personas que no creen, ¿verdad? O sí. Hay muchas personas que son escépticas o incluso viendo no dicen que no, que es mentira. Pero hasta que les pasa. Pero a mí me gustaría saber, ¿usted qué piensa de las películas de terror? ¿Usted considera que es algo malo ver esas películas? ¿Considera que hay algo detrás de esas películas? Las películas de terror antes eran bonitas. Ahora ya no había mucho efecto. Sí. Hoy muchos exageran, ¿verdad? Sí. Entonces a veces hasta le hacen saltar a uno del asiento, ¿verdad? Por aquellos sonidos que le ponen y todo. Sí. Pero muchas veces se ha visto que como que el director está confabulado con algún pacto con el diablo, cosas así que dicen. Todo existía, fíjese. Pero acá, existe como la posibilidad. Repito, tal vez en otra ocasión vamos a platicar sobre algunas personas que decían que estaban impactadas acá. Entonces, tal vez por respeto a la familia, ¿verdad? Sí. Pero en realidad se mencionaba bastante. Y le voy a contar anécdotas, después le voy a contar anécdotas de todo eso, porque estoy haciendo un libro, un anecdotario, sí. De qué ha pasado.
Entonces hay gente aquí que las conoce bien humildes. Aquí hay bastante escritor y poetas Sí. y músicos, pero no lo reconocemos porque no hay parte económica. Para mí la municipalidad, gobernación o lo que sea debería conseguir un renglón económico para esto, Sí. Bueno, para gobierno. ayudar. Usted, por ejemplo, hace un libro, no lo puede publicar, pues son muy caros. Sí. ¿Entiende? ¿Qué hago yo? Mi hermano José Guillermo, ¿va? El que anda en la unidad móvil, ese me vende la publicidad, es mi gestor. Sí. Yo le doy una comisión a él. Entonces de ahí tengo un amigo allá, tuve que hacerme socio de una imprenta en San Pedro Sula para poder publicar mi libro. Hoy encontré otro de que es más cómodo. ¿Ah? Sí, las dificultades Sí, que se miran. y más bonito se mira. Este último yo lo miro más bonito. Sí. Mi libro de oro se llama Las sacadas de Don Venancio. Es el El mejor. primer, de 1995. Es cuentos exageradísimos, ¿verdad? Sí. Y usted lo va a estar leyendo y se va a estar riendo. Y ¿qué se ríe? Van a decirle, papá. Entonces, Es buenísimo. ese es bien bonito. Es mi libro de oro. Sí. Pero esto bastante. Sí, pues. Tengo Santa Rosa de Copán, hoy siempre que está ahí, ¿verdad? Sí. La historia de Santa Rosa de Copán. Toda la historia donde está, mire, está la orografía, o sea, el tipo de terreno, la hidrografía, todas las quebradas, ríos que hay acá, las quebradas que existieron, los tomaderos de agua. Está la parte de la fauna, todos los animales, los reptiles, la flora, todo está tipo de terreno que tiene Santa Rosa de Copán y que no les interesa. Sí, es bien difícil. Y yo regalé todos los libros. En la municipalidad tiene bastante, ¿verdad? Sí. Entonces, pero es bien interesante. Son como unas 400 hojas que tiene el libro. Pero es bien bonito. A mí me encanta eso. Pues tal vez a futuro, cuando grabemos más podcasts o podamos hacer otra entrevista con usted, podamos hablar más de las historias que están escritas aquí o en el primer tomo incluso, porque son diferentes, Excelente. ¿verdad? Porque es un tema que a muchos nos apasiona eso, ¿verdad? La parte terrorífica, la parte de miedo, suspenso y eso. Y pues nada más que darle las gracias y como le repetimos, vamos a tener aquí unos libros para poderlos vender y pues ahí esperamos que les guste a todos los que nos van a estar viendo y escuchando. Yo le agradezco bastante la invitación. Cuando usted guste, porque me gusta dar a conocer lo que es Santa Rosa de Copán. No nací en Santa Rosa, ¿verdad? Yo, extra micrófono, platicábamos, yo nací en Santa Bárbara el 9 de mayo de 1949. 3 meses viví en Santa Bárbara. A los 3 meses me trajeron para acá. O sea que todo lo que tengo, todo lo que he hecho y todo lo que hago es por Santa Rosa de Copán. Es donde para mí es mi tierra, ¿verdad? Excelente. Le agradezco bastante. Bien interesante. Lo felicito. Gracias. Esto debería de mantenerse vibrante en todos los medios de comunicación, Sí. ¿verdad? Y dar a conocer todo esto. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? profe. Guan.